Un nuevo mover de Dios ha comenzado en Alabama. Ven y sé parte de este gran despertar. Aviva Alabama, Iglesia Latina. Los pastores Alejandro y Vanessa de Rubéis te esperan para bendecir tu vida. Los domingos a las 10:30 a.m. y los miércoles a las 6 p.m. Contamos con cuidado de niños, enseñanzas bíblicas para niños, preadolescentes y jóvenes. Aviva Alabama, Iglesia Latina. Experimenta un servicio diferente con una palabra renovadora de Dios que cambiará tu vida. Los domingos a las 10:30 a.m. y los miércoles a las 6 p.m. Estamos ubicados en el 600 Governors Drive en la ciudad de Huntsville, Alabama. Zona postal 35801, puerta 5. Para más información márquenos al 256-652-8497. Escríbanos a info@avivachurch.org o visítenos en nuestro sitio web www.avivachurch.org. Muy bien, vamos a ir a la palabra del Señor en este día. Estamos hablando sobre estos sermones que le llamamos series de avivamiento, ¿no? Y como título hoy le puse Con lágrimas en los ojos. Con lágrimas en los ojos. Porque a veces cuando pensamos en las lágrimas, cuando pensamos en el llanto, en el llorar, uno dice, bueno, pero eso es negativo, pastor. Hablar de lágrimas, hablar de llanto, es algo que uno quiere como decir, bueno, pero eso no, hablemos de cosas alegres. Sí, claro que me gusta a mí hablar siempre de cosas alegres, de animarles, pero también la Biblia habla del llanto. Miren, si no habla que hay más de 600 pasajes en todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento que hablan sobre el tema de lágrimas, de llanto, pero de cómo el Señor obró a través de esto, ¿no? Entonces, Jesús cuando allí dio las bienaventuranzas, dijo, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Estudiamos las bienaventuranzas, ¿se acuerdan que hicimos una serie hace 2 años atrás? Y hablamos sobre esto. Pero fíjese, bienaventurado significa doblemente bendecido. Y tú dices, pero pastor, ¿cómo va a ser doblemente bendecido el que llora? Si cuando uno llora es que está quebrantado o algo le pasó o está quebrado por dentro, está quizás mucha gente angustiada o deprimida o lastimada. ¿Cómo Jesús pudo decir bienaventurados los que lloran? Es que Él no nos deja solos, hermanos. Él no nos deja abandonados. Sino que los que están quebrantados en el Señor o los que lloran en el Señor, dice que van a recibir consolación. Que eso no lo recibe el que no tiene a Cristo. El que no tiene a Cristo, hermano, está desesperado, no tiene salida, no sabe dónde encontrar la salida. Y muchas veces, ¿en qué busca? La persona busca en vicios, busca en un montón de lados donde no encuentra. ¿Cuántos han sentido eso alguna vez? Yo lo he sentido durante mucho tiempo de mi vida. Ese vacío de ir a dormirme, hermanos, y sentir ese vacío en mi corazón. Y a veces me acuerdo de dormir y era pequeño y soñaba que me caía en un hoyo. ¿Cuántos han soñado que se caían en un hoyo y no paraban de caer? Yo muchas veces soñé como que a veces sentía que estaba al borde de la muerte. Y de repente estaba soñando y ahí mi madre me tomaba, me abrazaba o me tomaba el brazo. ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? Y ahí me despertaba. Ah, gracias porque me agarraste. Estaba cayendo en un pozo. Esos sueños reflejaban el vacío del corazón. Sin Cristo. Pero en Cristo somos bienaventurados los que padecen. Sos bienaventurado porque vas a tener consolación de parte de Dios. Llorar no parece algo agradable, ¿no? Claro, está relacionado, dijimos, con la tristeza, con el dolor, con la angustia. Pero para el cuerpo no es tan malo llorar, ¿saben? Para los ojos es bueno cuando tú lloras. Al ojo le hace bien, a la córnea le hace bien. ¿Saben? Llorar es bueno porque el ojo lo hidrata, dicen hasta que las personas respiran mejor. Dicen que las personas que lloran tienen mejor presión en el cuerpo. La presión sanguínea se mejora la respiración. Pero llorar, como dije, no es tan malo porque uno lubrica su ojo. Pero te voy a decir algo, no llores de tristeza. ¿Sabes de qué tienes que llorar? De alegría. Porque el llanto no se da solamente en la tristeza. El llanto también se da en la alegría. ¿No te ha pasado de reírte tanto y de llorar? Y de que se te caían lágrimas y te reías tanto
que dicen los médicos que después cuando ya no tienen de dónde salir por los ojos, salen por la nariz. Y tú estás limpiándote la nariz porque ya te lagrimea de todos lados. Es lindo. ¿Saben quiénes lloran más? Si los hombres o las mujeres. Bueno, ustedes ya se darán cuenta quién llora más, ¿no? Pero dicen que la mujer llora entre 30 y 67 veces por año y el hombre entre 6 y 17. Casi el hombre no quiere llorar. Pero es malo no llorar. Porque el hombre siempre está ahí pensando, no, pero nosotros tenemos que estar fuertes, no hay que mostrar ese, no hay que quebrarse, no hay que mostrar eso. Uno se puede estar muriendo por dentro, pero no larga ese llanto, ¿no? Es que el llanto necesita de consuelo, ¿no? El llanto solo es malo, pero cuando tiene el consuelo es bueno. Y llorar es bueno porque libera, hermanos, es una respuesta emocional ante pensamientos desfavorables, malas noticias, tristeza, rabia. Aunque muchas veces lloramos también sensaciones positivas que tenemos, reacciones positivas, como les digo, una alegría intensa. Pero las lágrimas son una protección para nuestros ojos, a tal punto que es bueno la lágrima porque te limpia los ojos, dicen los doctores. Te limpia, ves mejor. Nosotros queremos ver mejor, pero espiritualmente queremos ver mejor, ¿no? Y necesitamos que esas lágrimas limpien nuestros ojos, hermano, para ver las cosas de otra manera, para descargarnos también en la presencia del Señor. Y también son un mecanismo de defensa contra virus. Y hoy quiero hablar no de esta limpieza natural, hoy quiero hablar de la limpieza espiritual que necesitamos derramar nuestras lágrimas, pero delante del Señor. Cuando te derramas delante del Señor, esa es la mejor, diría yo, experiencia que tú puedes tener en la alabanza. Estás adorando al Señor y cuando se derraman lágrimas, Dios te está haciendo algo poderoso, hermano, allí. Algo grandioso. Cuando, me encanta ver hermanos, hermanas que en la presencia del Señor se están derramando, están teniendo allí un encuentro con el Señor. Algo pasa. Y esa es la adoración que Dios está buscando. Una adoración donde cuando tú entregas el corazón, empiezan a brotar quizás lágrimas de tu ser. Y dígame si no es una adoración distinta, ¿no? A veces cuando uno está duro allí en la presencia del Señor o está viendo las alabanzas o está mucho con los ojos abiertos, ¿saben qué? Uno a veces piensa cuándo va a terminar, hermanos, la alabanza. Se hace todo más largo. Pero dígame si no se hace más corto cuando tú entras en la presencia de Dios y adoras al Señor en espíritu y en verdad. Y tú dices y escuchas que alguien dice de acá, amén. Y tú dices, quería adorar más. Personas en la iglesia lloran. También saben por qué lloran. Porque sienten convicción de pecado en la presencia del Señor. Oh, bendito lloro. Cuando tú estás en la presencia del Señor y sientes esa convicción de que algo está mal, de que algo, de quizás a alguien se les mueve algo aquí adentro o sienten un ruido, hay personas que sienten como un ruido en el estómago y sientes esa convicción, ese dolor aquí en el centro del estómago y es que hay algo que Dios te está hablando a través de la alabanza o a través de la predicación, sientes esa convicción de que algo está mal. Me acuerdo cuando me predicaron a mí. Ustedes saben la historia, pero a mí me predicó un amigo y íbamos juntos, salíamos juntos de noche los sábados a bailar con amigos y un día este amigo no vino más con nosotros y cuando alguien me dijo, lo perdimos. ¿Cómo lo perdimos? Sí, está perdido. ¿Pero qué le pasó? Le dije, se está con drogas, está con alcohol. ¿Qué es lo que le pasó? No, se entregó a Cristo. Dije yo, lo perdimos, está perdido ahora. No, en realidad había estado ganando. Nosotros estábamos perdidos, que seguíamos en ese mundo, hermano, descarriados. Y nosotros estábamos pensando cómo sacarlo a él de la iglesia, porque estaba perdido ahora él. No solo no pudimos sacarlo, gracias a Dios, ¿no? Sino que él nos metió a todos nosotros en la iglesia, hermano. Nos entregamos. Pero ese día que me habló de Cristo, yo le dije, es que esto no es para mí. Yo te agradezco, te escucho porque son mi amigo, te conozco de pequeñito. Por fuera le dije eso, pero por dentro sentía una angustia, hermanos. Un dolor, porque me estaba exponiendo con el pecado. Y me sentí sucio, me sentí pecador. Y esa es la convicción que trae la presencia de Dios en tu vida, te expone. Y ahí derramas lágrimas. Y esas lágrimas, ¿saben qué hacen? Limpian tu corazón. Limpian tus ojos.
limpian tu ser. Otras personas en la iglesia experimentan el gozo y el gozo no es un momento de alegría. El gozo es algo interno, hermanos. Es un fruto del Espíritu Santo. Cuando las cosas están mal, personas sienten gozo y ¿saben qué hacen? Se le caen lágrimas también. Lágrimas de gozo. Es la obra del Espíritu Santo. Otros sienten como esa convicción visceral, le puse aquí, como una convicción visceral de que han desperdiciado sus vidas y han contristado al Señor y lloran y se arrepienten y se entregan al Señor de nuevo. Me ha pasado muchas veces de predicar y de ponerme a llorar aquí arriba en el púlpito. Es la convicción del Espíritu Santo. Es que la palabra de Dios es tan poderosa, hermanos, que aún los ministros, cuando predicamos la palabra del Señor, lo hacemos con gran quebranto. Es algo bueno. Y hay un llamado del Señor. ¿Saben que hay un llamado? A llorar. Hay un llamado del Señor, inclusive en la palabra de Dios, a llorar por esta humanidad, hermanos, que se está perdiendo. ¿Acaso cuando ves a alguien perdido o ves a alguien sufriendo, no sientes algo en tu corazón? ¿No te mueve a misericordia? ¿No has llorado alguna vez por alguien? ¿Por la situación que estás viendo? ¿Por la situación que tenemos inclusive a nivel gobierno en este tiempo? ¿O a nivel sociedad? ¿Cuánta gente? Eso te tiene que llevar a orar, a la presencia del Señor, para orar. Miren, Daniel decía, Señor, hemos pecado, decía él. Hemos cometido. Y Daniel no había hecho nada, el profeta Daniel. Daniel había hallado gracia delante del Señor. Pero él decía, nosotros hemos. Él se ponía, hermanos, como un transgresor, que no lo era. Porque él sentía ese pesar por el pueblo de Dios, por el pueblo de Israel. Y en la época del profeta Joel dice, allí en Joel capítulo 2, versículo 17, entre la entrada y el altar, lloren, dice, miren. Entre la entrada y el altar, dice, lloren en la presencia del Señor. Clamen en la presencia del Señor por el oprobio que hay allí en Israel. Pero cuando lloramos y cuando estamos allí en la presencia del Señor, tenemos que saber que no estamos solos. Cuando leemos en la palabra que el Señor envió el Espíritu Santo, lo primero que capaz tú piensas es, oh pastor, habrá sido tremendo allí, dice que hubo un viento recio y que ellos hablaron en otros idiomas o en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen, y ahí estaba Pedro hablando en el poder del Espíritu. Tú piensas en algo tremendo, sí, yo también. Pero ¿sabes lo primero que es el Espíritu Santo? Antes de ser poder, antes de ser manifestación de Dios, primero ¿saben qué es? Es consuelo. Porque Jesús estaba yendo. Y recuerdan cuando Él se le apareció a María. María se pensaba que era el portero. Él no se había dado cuenta que era Jesús. Porque en su mente, en su corazón lo tenía muerto a Jesús. No lo podía ver. Y ella le estaba llevando flores a un muerto. Y se le aparece a alguien y ella no lo pudo reconocer. Pensó que era el hortelano, el portero. Y ella cuando le dijo, María, ella se dio cuenta que era Jesús. ¿Y qué hizo ella? Tiró las flores seguramente ahí, las especies aromáticas, y se agarró de él y le dijo, no te suelto más. Porque te tenía muerto, ahora estás resucitado. No te suelto. Y Jesús, ¿qué le dijo? María, deja de aferrarte a mí. Suéltame, porque yo me tengo que ir al Padre. Pero les prometí que les enviaré el Espíritu Santo. Ahora, María, te tienes que aferrar al Espíritu Santo, no vas a estar sola. Y los discípulos lograron cumplir la obra del Señor porque se sostuvieron del Espíritu Santo, hermanos, que los consolaba cuando eran apedreados, cuando eran azotados, cuando eran golpeados, cuando les prohibían que hablen. Ellos seguían hablando, seguían predicando. Cuando les prohibían, la iglesia se multiplicó cuando había más opresión. Más se multiplicaban. Parece lo contrario, ¿no? Muchas veces. Cuando hay libertad, nadie predica. Pero cuando hay persecución, ahí empezamos a predicar, ¿no? Empezamos a movernos, empezamos a salir. La primer función del Espíritu Santo es que te quiere consolar. 2 Corintios 1:3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios, ¿qué dice ahí? De toda consolación. Pablo tenía claro que era el Dios de toda consolación.
que lo consolaba, que lo cuidaba, que lo guardaba. Por eso cuando los discípulos no querían que Pablo se vaya a ese viaje misionero, él dijo, no me retengan. Tengo al Dios de toda consolación. Y si tengo que ir a Jerusalén a morir, iré a morir. Porque tengo un Dios que me consuela, que me sostiene y que me levanta. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Pero Pablo dice, pero nos consuela, dice allí, versículo 4, para que nosotros también podamos consolar a otros. O sea, no solo me consuela a mí, sino para que yo pueda consolar a otras personas. En Cristo somos consolados cuando nos encontramos en situaciones que se están derramando lágrimas de dolor. Y hoy quiero que veamos algunos pasajes que hablan sobre las lágrimas, el llanto, el cómo Dios obra a través de esto. Ahí tienes una Biblia en tus manos. ¿Sabes que esa Biblia que tú tienes ahí fue escrita con lágrimas? Fue escrita con lágrimas de dolor. Escritores han escrito en tiempos de persecución, en tiempos difíciles, en tiempos de adversidad. Han escrito y esa palabra está preservada. Hasta hoy en día la tenemos, hermanos. No hay libro como la Biblia. Han derramado escritores allí, han derramado su corazón al escribirla. Si nos vamos, por ejemplo, al Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento y la iglesia del Nuevo Testamento fue fundada, ¿saben con qué? Con lágrimas de dolor. Pablo dice en vituperios, azotes, prisiones, cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá como cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres. Miren, pobres eran. Dice pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno para ellos. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas. La iglesia hubo un tiempo donde estaba bajo tierra o en las cavernas. El diablo quiso matar y Jesús prometió que no iba a la iglesia a morir. Las puertas del Hades no van a prevalecer, pero casi estuvieron a punto, hermano, de matar la iglesia, persiguiéndola. Pero había una promesa, ¿no? Por eso hoy estamos aquí. Pasaron más de 2000 años y la iglesia está viva, hermanos. Isaías habla del llanto en Isaías capítulo 22. Romanos habla también cuando dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Hay un poder, hermanos, en ese llanto que se hace en la presencia del Señor o en los tiempos de altar. Hay un poder que se desata en ese quebranto. Lo que la ciencia no te puede dar, te lo puede dar esa oración quebrantada, ¿sabes? Esa oración que se hace en la presencia del Señor. Ahí podemos ver en la Biblia un sinnúmero, hermanos, de versículos. El llanto de los patriarcas, los reyes, los profetas. Pero ese quebranto fueron como oraciones de fuego que tocaron allí al pueblo de Israel. Por ejemplo, esta semana estaba leyendo Elías contra esos profetas de Baal. Y Elías dice que agarró 12 piedras simbolizando las 12 tribus. Y dice que arregló el altar que estaba arruinado en el monte Carmelo. Es que lo que estaba sucediendo ahí es que ese quebranto en la presencia del Señor hizo algo poderoso, hermanos. Quiero que veamos cómo obra Dios a través del llanto, rápidamente. Primer punto. Éxodo capítulo 2, versículos 6 al 8 nos habla allí de que había un niño que lloraba. Dice, y cuando la abrió vio al niño, y aquí que el niño lloraba. Ese era Moisés, ¿no? Y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. ¿Qué pasó? Moisés tenía un propósito de Dios, un plan de Dios. Pero la situación estaba tan compleja que la madre tenía miedo de que ese niño muera y agarró y lo puso en un Moisés y lo hizo que vaya por la corriente del río mirando que no se tumbe ese Moisés y sabiendo que más allá estaban los jardines y estaba allí donde vivía Faraón y su familia y le dijo quizás le pueda dar a este niño un mejor futuro porque tiene un propósito del Señor. Y mientras ese niño lloraba, Dios permitió que alguien escuche el llanto, hermanos, de ese niño.
Y lo tomaron y se dieron cuenta que era hebreo. Claro, estaba circuncidado. Y dijeron, busca a alguien hebreo que lo críe. ¿Quién lo crió? La mamá, pero la mamá no había dicho que era la mamá. Tuvo que criar a su hijo sin saber, sin decir nada. Pero él tenía un plan, el Señor, con Moisés. Pero fíjate, aún de pequeño, el Señor lo guardó. De pequeño, ese niño que lloraba, ese llanto de dolor, de quebranto, Dios lo escuchó porque tenía un plan. ¿Saben? Mucha gente llora, pero Dios no escucha ese quebranto. Pero cuando tú, que pasaste de muerte a vida, que te entregaste al Señor, estás pasando por un momento difícil, el Señor escucha, hermanos, ese quebranto. Escucha ese llanto. Dice, ahí está mi hijo que está sufriendo. Y el Señor sale al encuentro. En Génesis capítulo 21 encontramos que Sara hace echar a la esclava, pero también tenía un hijo. Abraham había tenido un hijo con la esclava, Ismael. Pero como había nacido Isaac, el hijo de la promesa, ¿qué hacen? Deciden sacarla a ella, porque ahora la promesa no era sobre Ismael, era sobre Isaac. Pero Dios tenía un plan para Ismael. A tal punto que ellas salen por el desierto y no tenían ni para tomar ni para comer. Y esta mujer se dio cuenta que ese mismo día iba a morir Ismael. Esa madre se dio cuenta que ese mismo día iba a morir su hijo deshidratado. Y entonces agarra y lo deja ahí. Y no quiero ni verlo cuando muera. Ahí lo deja y se va a un costado a esperar morir. ¿Y saben lo que sucedió? Ese niño empezó a llorar. Y cuando ese niño empezó a llorar, ahí está la palabra del Señor, Hechos capítulo 21, versículos 16 al 17. Y el 17 dice, y oyó Dios la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho desde aquí. Hermanos, el muchacho no hablaba, el muchacho estaba llorando. Pero como estaba llorando ese muchacho y había una promesa de Dios, Dios escuchó a ese muchacho. ¿Cuántos lloran y Dios no escucha muchas veces? No conoce. Familias que no aceptan a Dios en su hogar. Esperan o dejan pasar. No lo necesito ahora. Una vez alguien me dijo, pastor, usted que estudia mucho, a ver, respóndame esta pregunta. Bueno, le digo, si puedo te la respondo. No hay muchas cosas que no sé, le dije. Pero pregúnteme. Si Dios es tan bueno, ¿por qué permite tanto dolor? Por ejemplo, en África, me dijo. A ver qué me va a decir ahora. Le dije, mire hermano, Dios es muy bueno y muy caballero. Pero el que no lo acepta en su casa, Dios no va a ir a un lugar donde no se lo acepte. Este mundo estuvo por muchos años diciéndole a Dios, no te queremos. No te necesitamos. Y así está el mundo, por no aceptar a Dios. Esto viene desde Adán, que Adán le dijo a Dios, al comer de esa fruta le dijo a Dios, no te necesito, ahora tengo el conocimiento del bien y del mal. Y en realidad lo necesitaba más que nunca, a Dios. Entonces fíjese, hay un quebranto ahí, pero Dios tenía un propósito con ese niño. Y déjame decirte que Dios escucha el llanto. Aunque tú no creas que Dios cumplirá quizás esa promesa o estés pensando que Dios no sé si la va a cumplir, Él lo va a hacer igual porque hay una promesa. Y mientras esa mujer estaba allí no había nada, hermanos. Pero cuando ella abrió los ojos, que Dios le habló, ¿saben qué había ahí? Había un lugar donde ella pudiera tomar agua. Dios hizo un milagro, puso una fuente allí porque querían que ninguno de ellos dos muera. ¿Y saben qué? Yo estoy seguro que Dios puede abrir un oasis en medio de tu desierto. Dios lo puede hacer. Por ahí tú no lo puedes hacer, pero Dios lo puede hacer. Dios va a abrir ese oasis. Si vas a llorar, entonces, ¿sabe qué? No lo haga a escondida, solo o deprimido. Si va a llorar, hágalo en la presencia de Dios, porque esa oración le aseguro que va a ser contestada. No hay oración que Dios no responda que se haga desde el quebranto. Tercero, Segunda de Reyes nos habla que el profeta entró al rey Ezequías y le dijo, porque Ezequías se había alejado del Señor, se había apartado, seguían a los Baales y a Astarot y a cuantos dioses en minúscula. Y el profeta entró y le dijo, Dios tiene contado tus días, y se fue.
Y desde que estuvo en la recámara del rey hasta que salió al patio, el rey se humilló ahí adentro y oró a Dios y se quebrantó y le dijo: Señor, ten misericordia, me arrepiento, voy a cambiar. Y no sé cuántos pasos hizo el profeta y Dios le habló al profeta de nuevo y le dijo: entra y dile esto al rey. Y ahí está en 2 Reyes 25. Vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo: así ha dicho Jehová, el Dios de David, tu padre. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. Miren, hermano. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. ¿Qué es lo que vio el Señor? ¿Qué es lo que vio el Señor de Ezequías? Las lágrimas. Un quebranto de corazón. A tal punto fue ese quebranto que el Señor le dio 15 años más de vida. Cuarto, Génesis capítulo 33 nos habla allí de Jacob y de Esaú. Fíjense, Jacob ¿qué hace? Le roba la primogenitura y Esaú se la vende por un plato de lentejas. Miren qué barato. La primogenitura era algo especial que recibía el primero, que lo cuidaba, que era un honor, hermano, ser primogénito en esos tiempos. Y este lo vende por un plato. Y Jacob, ya en ese tiempo Jacob era bien astuto, era bien... Por eso el Señor le tuvo que cambiar el nombre, ¿no? Le puso Israel, porque por Jacob no podía darle nada al Señor, pero lo tuvo que cambiar. Y llegó un tiempo, dice allí en Génesis capítulo 33, versículos 3 al 4, que hubo un momento donde el Señor lo cambia a Jacob. Y cuando ellos se encuentran, en vez de Esaú que lo iba a matar, dice el versículo 4, pero Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó y se echó sobre su cuello, le besó y lloraron. Pero no era que Esaú lo iba a matar a Jacob, sí, por la astucia. Pero ¿saben qué pasó? Un día Jacob pasó por Peniel, un lugar llamado Peniel, y ahí tuvo un encuentro con Dios, a tal punto que su vida no fue la misma cuando se encontró con Dios. Y él se quebrantó delante del Señor. Algo hizo el Señor con su vida, que cuando se encontró con su hermano, ¿saben qué pasó? El hermano no lo quería matar. Dice que se encontraron. ¿Y qué pasó allí? Se abrazaron, lo besó, lloraron juntos. Este es un llanto que trae reconciliación. Porque esta es una oración que agrada al Señor, un quebranto, un perdón hubo allí. Cambió esa sentencia de muerte que venía sobre Jacob por lo que había pasado. Entonces, cuando se encontró con su hermano, se abrazaron. Ahí dice la palabra del Señor. Más adelante dice: veo el rostro de Dios en ti, le dijo Esaú. Veo el rostro de Dios. Miren, Dios había cambiado hasta su rostro. Y ya Esaú no pudo hacer lo que tenía pensado hacer en su corazón. Y Dios tiene que hacer algo, hermanos, con quienes se postran en su presencia, los que se humillan. En estos días leí que el vicepresidente que va a asumir ahora es realmente un hombre convertido al Señor. ¿Y saben qué dijo? Si mi pueblo se humillare, dijo en un evento, y oraren y buscaren mi rostro, dijo él, Dios dice que va a perdonar y va a sanar la tierra. Este hombre dijo: necesitamos que Dios sane nuestra tierra, pero no la va a sanar por alguien que se le ocurre hacer algo político. Lo va a sanar porque hay que humillarse. Que Dios bendiga el lugar donde estamos, hermanos. Y nos comprometamos cada uno a orar. Guste o no nos guste quien esté, nos comprometamos a orar y a bendecir al que está. Porque si a él le va bien, a nosotros nos va también bien. Si la gente que los rodea, que hay tanto racismo, Dios los corre de ahí, a nosotros nos va a ir bien. Pero tenemos que orar, aunque no nos guste. Y ahí la oración se pone mejor, cuando oras por alguien que no te cae bien, alguien que te afrenta a ti. ¿Qué dijo Jesús? Haga eso con su enemigo. Y costaría mucho hacer algo por alguien que tú no aprecias, ¿no? Que tú no quieres, o que no te cae bien su cara, o que no te gusta lo que dice. Pues ahí es donde se pone bien la oración. Cuando oras por alguien que tú lo ves como un enemigo, ora por él y vas a ver cómo Dios también te bendice a ti. Hay algo tremendo que pasó allí en Juan capítulo 11. Jesús se tarda en llegar, ¿no? Cuando le dicen: Lázaro está muy enfermo.
Y el que se lo dice, ¿qué le dice? Señor, tenemos que salir ahora porque mira, aquí no es que uno se toma un bus o no hay aviones. Jesús no tenía aviones particulares. Caminaban, hermano, por eso tenían una linda figura todos. Ahí no había nadie gordito. Ahí se caminaba mucho. Entonces le avisan como para decir, tenemos que salir ahora porque vamos a llegar como en 2 o 3 días a la casa de tu mejor amigo Lázaro. ¿Y qué pasó? Jesús tuvo que hacer cosas. Se tardó, 4 días tardó en llegar. Ese mismo día murió Lázaro. Y Jesús va. ¿Y usted cree que Jesús no sabía que le iba a resucitar a Lázaro? Él sabía que le iba a resucitar. Él sabe todo, hermanos. Él es Dios. Él sabía lo que había en el corazón, en el pensamiento de las personas. Por eso sabía lo que había en los fariseos o en los discípulos. Sabía. Leía, sabía lo que había en el corazón. Entonces se acerca. Y cuando se acerca se le aparece María. ¿Y qué hace? Le recrimina a María. Señor, hace 4 días que murió tu mejor amigo. Señor, ya está muerto. En otras palabras, ¿para qué vienes ahora? ¿Acaso no era tu mejor amigo él? Y ahí está el dolor. Y Jesús le dice, María, Él va a resucitar. Claro, le dice, yo sé. Sí, yo lo leí. Yo sé que va a resucitar en el día postrero, pero está muerto ahora. Y Jesús la mira y le dice, María, yo soy la resurrección y la vida. El que esté muerto conmigo vivirá. Pero como que ella no entendió, ¿no? Y dice ahí la palabra del Señor, el capítulo más corto del Nuevo Testamento. ¿Saben cuál es? Jesús lloró. Es el versículo más corto del Nuevo Testamento. Y por ahí cuando tú lo lees dices, cuánto lo quería. Es que muchos ahí decían, mira cómo llora Jesús, cuánto lo quería. Si otro habrá dicho al lado, sí, lo quería, pero llegó después de 4 días. Otro habrá dicho, sí, Él es el que camina y que el que camina por las aguas. No podía haber caminado por las aguas y haber venido a sanar a su amigo enfermo. Ahora está muerto. Y ahí se levantaron voces, hermano. Pero Jesús lloró. ¿Pero saben por qué Jesús lloró? No lloró por Lázaro. Porque Él sabía que le iba a resucitar a Lázaro. No lloró porque había muerto Lázaro. Él lloró por la incredulidad que había alrededor. Él lloró al ver a María que todavía no creía. Tan buena relación esa María que estaba a los pies de Cristo, escuchándole mientras Marta estaba afanada y turbada. María era la que estaba ahí. Jesús tenía algo con María ahí que le enseñaba, hermanos. Ella estaba, pero en ese momento no creyó. Jesús lloró. Este es un lloro de incredulidad. Pero Jesús lloró, pero después ¿qué hizo? Lázaro, sal fuera. Y salió todo atado, hermanos. Y le dijo el Señor, desátenle. 6, en Lucas capítulo 7, vemos que había una viuda y tenía un hijo único. Iban caminando hacia el cementerio con el cajón. Y como iban para aquel lado, Jesús se les cruzó. Y vio el dolor de esa mujer que estaba quebrantada. Tuvo compasión por ella. ¿Y qué le dijo? Joven, a ti te digo, levántate. Y el joven se levantó. Y esa mujer volvió a tener a su hijo, mujer única. Jesús le pregunta, ¿por qué lloras, mujer? Fíjate qué pregunta que le hace el Señor, ¿no? Era más que obvio que lloraba porque había un muerto. Pero le dice, ¿por qué lloras, mujer? No llores más, porque ahora te voy a entregar a tu hijo. Y ahí el Señor levantó. ¿Y saben qué pienso? Jesús puede levantar cualquier cosa que esté muerta. Y hoy te pregunta el Señor, ¿por qué lloras? ¿Por qué sigues llorando? ¿Por qué? Si Él puede despertar y levantar cualquier cosa que esté muerta aún en nuestro corazón. Ahí estaba Samuel. ¿Qué hacía Samuel? Estaba llorando ¿por quién? Por Saúl. Lloraba y lloraba y lloraba. Y Dios lo había ya quitado a Saúl. Tenía a alguien mejor. Un hombre conforme al corazón de Dios, que era David. Y este seguía llorando y llorando, como si con eso podía conmover a Dios. Y Dios le dice, Samuel, no llores más. No llores por Saúl, porque tengo a alguien mejor. Saúl conforme al corazón del pueblo. David conforme al corazón de Dios. No llores más. Y el Señor quiere decirte hoy,
No llores, porque Él puede resucitar eso que está muerto. Porque Él tiene compasión como tuvo compasión por la viuda. A María Magdalena le preguntó, ¿por qué lloras, mujer? Pero cuando Jesús estaba allí, había fariseos en un momento, saduceos. Y de repente entra una mujer a la casa, ¿no? ¿Y cuántos conocen la historia de la mujer que entró? Una mujer que no debía entrar a ese lugar, pero parece que ahí frecuentaba esa casa del fariseo. Miren qué precioso, ¿no? Y entonces ella entró como si nada, y cuando entra, ¡ay! Estaba Jesús ahí. Me equivoqué, tenía que haber preguntado. Acá está el Hijo de Dios, está el Señor. Y sí, como frecuentaba el lugar de los fariseos, cosa que no debía estar ahí. Una vez que entra, ¿qué pasa con ella cuando entra? Algo había ahí adentro, ¿no? Algo se estaba moviendo ahí, hermano. Algo se estaba moviendo que cuando ella entra, lo único que hace es caer de rodillas a los pies de Cristo. Y tenía allí un perfume. Y lo que hace es agarrar ese perfume, romperlo. Y hermanos, ¿saben qué? No era el perfume el que limpiaba los pies. Eran las lágrimas. Entre las lágrimas y el perfume, empezó esa mujer a lavar los pies. Y los fariseos, ¿qué decían? ¿Cómo este hombre santo permite que esta mujer de la calle le lave los pies? Esas lágrimas están contaminadas. Son lágrimas de una mujer pecadora. Y si Jesús tenía que haber hablado, él tenía que haber dicho, y ustedes la dejan entrar seguido acá. Pero allí hubo un quebranto. ¿Saben qué hubo allí? Allí hubo un llanto de limpieza. Esas lágrimas y esa presencia de Jesús ahí, ese quebranto, esas lágrimas fueron como un olor fragante, hermano. Como un agua que no era la misma agua que lo lavaban ahí a Jesús. No, esas fueron aguas tremendas que se soltaron, lágrimas, que con esas lágrimas esa mujer lavó los pies de Jesús, mojó los pies y con sus propios cabellos los secaron. Y ahí hubo un cambio tan grande que esa mujer no fue la misma. Y se la nombra a esa mujer como una mujer que sirvió a Jesús. Pero sabes, te voy a decir algo. Si quieres servir a Jesús, vas a tener que pasar por ese proceso. Mujer, si quieres entregarte a Cristo, hombres también, ¿no? Pero digo en este caso porque la mujer. ¿Quieres entregarte al Señor? Vas a tener que pasar por ese proceso de lavarle espiritualmente los pies al Señor y de romper ese vaso de alabastro, ese perfume caro que tienes, que no es algo material, que es algo que está en el corazón. Si pasas por ahí, por ese quebranto, y entregas allí todo lo que tienes en tu corazón que puede ser de valor. ¿Sabes? A veces tenemos cosas que para nosotros son de valor y no lo son en nuestro corazón. Por ejemplo, cuando alguien dice, es que yo tengo razón. A mí me hicieron esto, pastor, y yo tengo la razón. Y ahí está, ese es un perfume de nardo puro. Ese es un perfume que tú dices, yo tengo la razón. Él se equivocó, yo tengo la razón. Bueno, ¿sabes lo que pasa? Quizás tengas la razón. Pero conviene, ¿sabe qué? Entregarle eso al Señor. Porque con la razón Dios no nos cura. Con la razón Dios no nos puede sanar. Humíllate, entrégale esa razón al Señor y vas a ver cómo ese vaso se quiebra y esa vida es transformada para un propósito. Nuestra vida tiene que ser transformada para un propósito. Esa mujer no solo derramaba, ¿saben qué? Esas lágrimas. Esa mujer dice que besaba los pies. Esta mujer empezó a besar los pies. Miren qué hermoso, hermano. Miren ese beso, cómo le lavaba los pies al Señor. Aleluya, esas lágrimas. Hay muchos relatos, yo no puedo predicar, ya estoy terminando. Hay un sinnúmero de relatos sobre el lloro, el quebranto y las lágrimas que se derramaron. Recuerdo en este momento Pedro. Pedro derramó en 3 oportunidades sus lágrimas. ¿Cuándo fue, hermano? Cuando negó al Señor. Lo negó 3 veces y dice que él se encerró y empezó a llorar desconsoladamente.
¿Saben qué hizo cuando él lloró desconsoladamente? Empezó a derramar en sus ojos, a través de esas lágrimas, todo ese dolor que tenía, toda esa falta de valentía que él tenía, toda esa negación que él tenía. Ahí el Señor hizo algo tremendo con Pedro, hermanos. Ahí lo hizo. Esa noche que él se derramó después de negar a Jesús 3 veces. Así vivía Pablo todo el tiempo, con lágrimas en los ojos. Él dijo, tengo vivos deseos de verte, le dijo a Timoteo, al acordarme de tus lágrimas. Pero esas lágrimas me llenan de alegría, dice Pablo. Miren, transformó ese dolor en alegría. Jairo fue otra persona que también estuvo allí, estaba llorando, pidiéndole a Jesús que vaya. Entonces yo quiero terminar en este día diciéndote que hay un llamado de Dios para sensibilizarnos en su presencia. Cuando no sientes esa sensibilidad en tu corazón con Dios, es que ahí te falta llorar, te falta derramar lágrimas. Tu corazón se pone duro muchas veces. Mi corazón, tu corazón, se endurece por tantas situaciones. Y es lo que hoy te estoy animando, a que hoy puedas romper ese vaso de alabastro, a que hoy puedas romper ese corazón duro y abrir ese corazón para que esas lágrimas empiecen a fluir de ti. Esas lágrimas en tus ojos hagan que te vuelvas una persona más sensible. Hay llantos que son de muerte, pero hay otros llantos que conducen a la vida eterna. Hay llantos que la gente tiene que son de vacío, hermanos, porque no conocen al Señor. Pero los llantos que tú y yo podamos tener en la presencia de Dios son llantos que conducen a la vida eterna. Jesús dijo, bienaventurado vas a ser cuando llores. Bienaventurado vas a ser.